Bienvenidos de nuevo al banquete de las musas, Atenea y Calíope, que organiza la Escuela de Filosofía que bien dirige el maestro Eulogio Silverio. Para nosotros es un placer contar en esta segunda versión del banquete en Santiago con la presencia del maestro Faustino Medina. Es licenciado en Filosofía y Letras por nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde también obtuvo el título de Magíster en Lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua. Es además doctor en Filología y Filosofía por la Universidad de Islas Baleares. Fue docente de Lengua y Literatura del Ministerio de Educación y de la Universidad Abierta para Adultos, y actualmente es profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Departamento de Estudios Generales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y hablamos de un amigo que viene a compartir con todos nosotros en esta segunda versión del banquete en Santiago el tema que titula La métrica del ser, cuando el verso cuestiona la existencia, que hoy tendrá como protagonista a nuestro Faustino Medina. Muchísimas gracias, Orlando, por la presentación. Muchísimas gracias a la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Muchas gracias a mis colegas, amigos, profesores que están por acá. Muchas gracias a los amigos, compañeros de Semiliterario. A todos, bienvenidos y gracias por estar acompañándonos en este banquete. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Así inicia César Vallejo su poema Espergesia. Este acto de habla no constituye un enunciado aislado o caprichoso, sino una declaración universal de la desolación humana. En ese sentido, Sartre plantea que el hombre es angustia. Esta afirmación puede llevarnos a considerar la vida como un laberinto que se va estrechando, se va poniendo más estrecho según vamos avanzando. Sin embargo, es justo aclarar que esta angustia es producto, como el mismo Sartre explica, de las elecciones que el ser humano debe hacer día tras día. Sartre entiende que quien está en plena conciencia de sí es responsable de su vida y al mismo tiempo de la vida de los demás. Por lo tanto, nuestra imagen social es proyectada y es juzgada o es tomada como modelo. Quiero salirme un poquito de la filosofía y entrar brevemente a la lingüística para decir que desde la sociología y posteriormente desde la pragmática lingüística, se denomina face o imagen social al conjunto de características que definen a un sujeto dentro de una interacción. Estas cualidades son reconocidas por los demás y permiten establecer una línea de acción coherente con las expectativas del propio individuo y de lo que los demás esperan de él. Sin embargo, esta construcción identitaria sostenida en la mirada ajena, en la otredad, revela también una fragilidad. ¿Qué queda del sujeto cuando los marcos morales o trascendentales que lo sostienen se desvanecen o desaparecen? Dostoyevski plantea: si Dios no existiera, todo estaría permitido. Idea que inaugura de alguna forma el pensamiento existencialista. Sartre toma esto como ejemplo
y explica que ante la ausencia del orden divino, el ser humano se descubre solo y se hace responsable de sí mismo. La existencia precede a la esencia. No hay naturaleza humana predeterminada ni un destino impuesto. El hombre, por tanto, es libre y plenamente responsable de su libertad. Es posible que esta idea sea la génesis del sentimiento de desamparo que asalta a los seres humanos en un momento dado de sus vidas, especialmente cuando se ha crecido, como la mayoría de nosotros, bajo el germen de alguna religión. No estoy utilizando aquí el término germen de forma despectiva, sino como aquello que actúa como principio de moralidad. El desamparo, al igual que las ficciones que nos constituyen, es un artificio del lenguaje. Y como tal, se aprende y al ser verbalizado, se asume como un paradigma. En definitiva, el hombre y la mujer son seres desamparados y por ello angustiados. Esta condición resulta soportable porque el lenguaje mismo ha permitido la creación y la asimilación de formas artísticas. Nietzsche afirma que solo como fenómeno estético están eternamente justificados la existencia y el mundo. En ese sentido, la poesía se constituye como la forma artística más adecuada para encarnar la condición humana más allá de la presencia física de los cuerpos. Y quisiera intentar ejemplificar eso con un fragmento de un poema de Manuel del Cabral, de su libro Los huéspedes secretos. Huésped equivocado. Esta es la noche. Después, pormenores, detalles, hay en aquella niebla un sueño escrito, un odio entre paredes que se busca a sí mismo, una llaga maestra que da clases de vida, un sacrificio anónimo en el árbol, un siempre luto espeso que usa en la sangre, un voy a esperar, un grupo de conciencias que fabrican la nada. Como pueden observar, la poesía muchas veces es ese grito a la nada, ese reclamo a la nada. Pero la poesía también es, o puede verse, tomarse como instrumento de interrogación ontológica, como interrogación ontológica. El acto poético es, ante todo, un acto de provocación. Su propósito no es responder con prontitud a las preguntas que regularmente los seres humanos nos hacemos, sino mantenerlas abiertas, mover a los lectores a la reflexión. Su intención no es explicar el mundo, sino revelarlo. Por esta razón, cada verso debe actuar como un espacio donde el ser se insinúa y al mismo tiempo se oculta. No se trata de crear versos que nadie entiende, tampoco, sino de mover a la reflexión, al cuestionamiento del mundo. Cansado, sobre todo de estar siempre conmigo, de hallarme cada día cuando termine el sueño, allí donde me encuentre, con las mismas narices, con las mismas piernas, como si no deseara esperar la rompiente con un cutis de playa, ofrecer el rocío
2 senos de magnolia, acariciar la tierra con un vientre de oruga y vivir unos meses adentro de una piedra. Este es un fragmento del poema Cansado de Oliverio Girondo. Y acá, aunque de manera indirecta, en este poema, si ustedes lo pueden luego leer completo, encontramos una interrogación ontológica. ¿Cómo me libero de mí? Sobre todo cuando con la expresión que utiliza, con la palabra que utiliza, cansado. La voz lírica expresa su hastío de la mismidad. Y yo creo que es algo que en algún momento todos nosotros hemos sentido. Nos aburrimos a veces de nosotros mismos. Este poema es un ejemplo de cómo desde la poesía se puede expresar este deseo, este anhelo de distanciamiento de uno mismo. Es un anhelo de trascendencia biológica, incluso un anhelo de transformación total. Algo interesante también de este texto es la sintaxis del mismo. Como pueden observar, en la poesía se utiliza mucho la fragmentación de los versos. Acá, aunque hay un fragmento del mismo texto, noten cómo el autor va cortando los versos. Esto también tiene una lectura, tiene un significado. Esa sintaxis fragmentada, líneas cortas y el uso repetitivo de la palabra cansado lleva a que uno se canse incluso de leer el mismo poema y de alguna forma se pueda colocar en los zapatos del personaje, de la voz lírica dentro del poema. Esta sintaxis fragmentada actúa como una técnica de dislocación del yo, reflejando que el ser se percibe como una estructura interrumpida y también como una estructura impuesta. Este poema puede ayudarnos a comprender cómo el lenguaje, lejos de ser un instrumento transparente, se convierte en territorio de lucha. Una lucha entre el silencio y la palabra, entre la razón y la emoción, entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Reitero, la poesía no busca una respuesta concluyente del dilema del ser, sino mantener viva la pregunta que lo sostiene o las preguntas que lo sostienen. El verso se vuelve un espacio de indagación donde el yo se deshace y se descompone, donde el lenguaje tantea los límites de lo decible. En esta oscilación entre la presencia, la ausencia, entre decir, gritar o callar, la poesía se reafirma como el instrumento idóneo para expresar, para transmitir todos esos sentimientos. En ese mismo sentido, quisiera presentar la poesía como representación de las miserias humanas. Yo diría que continuar hablando de las miserias humanas. Un poema es un reflejo, es un espejo, una representación verbal y estética del dolor humano. Resulta oportuno acá, ya que soy del área de lingüística también, recordar o plantear para quienes no lo conocen el concepto polifonía.
de Mikhail Bakhtin. Este concepto se entiende como la presencia de múltiples perspectivas en el discurso. El arte tiene la capacidad de reunir diversas voces en un solo objeto simbólico. La poesía tiene esa capacidad. Por eso, el enunciatario poético, a quien va dirigido tal vez el discurso poético, no debe entenderse como una persona física. Todo lo contrario, o no todo lo contrario. No debe entenderse como una persona física, sino como un conjunto de características, de rasgos y emociones que conforman una imagen arquetípica. Esta representación puede involucrar profundamente a cada lector, porque en ella, en esa imagen, en ese enunciatario, que es como una especie de Frankenstein, porque es una mezcla de muchas características, seguro que ahí hay algo de nosotros también. Entonces, en un poema podemos encontrarnos, aunque tal vez en ese momento nuestra miseria no sea esa. A través de la palabra poética, la culpa, la soledad, el dolor, la pérdida, adquieren formas estéticas. El poema no debe buscar embellecer o encubrir el sufrimiento. Debe revelarlo, nombrarlo, otorgarle sentido. En Voy ausentándote de mí, de Carmen Conde, se expone una descomposición progresiva del ser. El yo lírico acá, en este texto, experimenta la fractura entre cuerpo y conciencia. Voy ausentándome de mí, poco a poco. El lastre de ensueño cede su sitio a la realidad donde la vida pasa. Otro ser dentro de mí fragua su carne, su piel, su corazón diminuto, mi estrella. No se trata solo del sinsentido de la vida o de la búsqueda de una identidad que se desvanece. La voz lírica de Conde acá describe el proceso de gestación de un nuevo ser, lo cual introduce una tensión existencial adicional entre el yo que se disuelve y la realidad ineludible de su procreación. Voy ausentándome de mí poco a poco. El lastre de ensueño cede su sitio a la realidad doble que es mi vida en transcurso. Y luego dice, otro ser dentro de mi carne fragua su carne. La génesis de una obra de arte, en este caso de un poema, regularmente se encuentra en la experiencia propia o ajena. En algún momento todo ser humano siente el impulso de decir algo, aunque a veces se vea imposibilitado de hacerlo plenamente o por medio del discurso cotidiano, utilitario. Por eso el poema se erige como un puente entre el caos, que puede representar el dolor, la angustia, y la necesidad urgente de expresar ese caos. En el fondo, toda creación nace de una conmoción interior que perturba y exige ser nombrada. El lenguaje poético como susurro de la conciencia. Yo tenía un poema mío y parece que lo dejé botado.
Bueno, lograr un acto poético requiere de sensibilidad artística y de conciencia discursiva. No basta describir lo que sentimos de forma natural o cotidiana. Se requiere un uso creativo del lenguaje. Charles Bukowski, en su poema A la puta que se robó mis poemas, dice: y como dijo Dios cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero poca poesía. De alguna forma, cuando estaba anotando esta idea, pensé en esa frase de Bukowski. Hay muchas personas que escriben y que tal vez publican un libro y luego dicen: soy poeta o soy escritor. Sin embargo, no basta con decirlo ni tampoco con hacerlo. El poema, el discurso poético requiere conciencia. Requiere conciencia literaria, conciencia artística, sensibilidad. Y claro, es una buena señal o un buen inicio hacerlo, publicar o escribir, pero requiere trabajo, requiere mucho trabajo. En este sentido, Paul Valéry establece una distinción interesante entre el lenguaje utilitario y el lenguaje poético. Salud. Salud. Cuando utilizo lenguaje utilitario, quiero decir lenguaje cotidiano. El lenguaje utilitario se asemeja a una moneda. Su valor radica en lo que permite obtener. Una vez transmitido el mensaje, su forma pierde relevancia. En cambio, el lenguaje poético es como una moneda que uno quiere conservar. Una forma que posee valor en sí misma. Más allá de su función comunicativa, en él el signo no solo nombra, sino que crea, evoca, revela, golpea. El lenguaje utilitario, haciendo la analogía con la moneda, se utiliza y ya. El lenguaje poético se utiliza y permanece. Se puede guardar para utilizarlo luego. Esa es la diferencia que establece Valéry y a mí me parece muy atinada. La poesía no es un impulso espontáneo ni un desahogo emocional. Está bien que la gente escriba. Creo que si hay algún psicólogo aquí, sí, exacto, maestro, dirá que es una terapia escribir, ¿verdad? Es una terapia escribir. Pero la poesía no. La poesía no debe ser eso, una emoción simplemente y sentarse a escribir, sino una labor consciente de construcción discursiva. El poeta transforma la experiencia en una estructura formal mediante recursos lingüísticos y literarios. El lenguaje poético funciona como un instrumento de conocimiento y de orden, una herramienta que otorga forma a lo inacible y convierte el desorden interior en ritmo, sensibilidad, en métrica también, ¿por qué no? Pero sobre todo
en poesía. Roland Barthes también dice algo que a mí me parece fundamental en este contexto. La forma literaria puede provocar sentimientos existenciales que están unidos al hueco de todo objeto, sentido de lo insólito, familiaridad, asco, complacencia, uso, destrucción. La forma poética actúa como un dique, no niega el sufrimiento, lo contiene y lo transforma en algo comprensible. El dolor, una vez vertido en la estructura del poema, deja de ser puro desorden y se convierte en conocimiento estético. En ese proceso, la poesía cumple la función que Nietzsche atribuye al arte: justificar la existencia al hacerla bella y comunicable. El lenguaje poético, por lo tanto, va más allá de un ornamento formal. Se convierte en la manifestación sensible de la conciencia. Hablamos de un instrumento mediante el cual el ser busca medida, sentido, libertad, plenitud y permanencia, aunque físicamente no esté. El poema es el resultado visible de un proceso de escritura, el documento que permanece. El poema es el documento que permanece en el texto. Sin embargo, ese documento no necesariamente contiene poesía, pues la poesía no se reduce a la forma escrita, es lo que habita o debería habitar el poema. Como dice Octavio Paz, es un gesto de la intuición, una energía transformadora que otorga vida al lenguaje y lo eleva por encima de su uso ordinario. Heidegger sugiere que el lenguaje es la casa del ser. Podríamos añadir entonces, siguiendo esa misma línea de pensamiento, que la poesía debe ser la habitación más luminosa de esa casa, el espacio donde el ser se reconoce y se preserva. En ella, el ser humano intenta no desaparecer del todo, dejando en cada verso una huella de su paso en el misterio de la existencia. Cuando la rosa muere, Franklin Mieses Burgos. Cuando la rosa muere, deja un eco en el aire que no lo llena nada, ni el eco que sepulta su desolado rostro, herido en otra arena, ni la luz que va sola en río transparente hecho por serafines, ni la sombra que es ala de un pájaro de nieblas nacido sobre el viento. Cuando la rosa muere, deja un hueco en el aire que no lo llena nadie. Solo el llanto lo anega, con sus blancas estatuas de sal petrificada, con sus astros caídos y sus nubes viajeras. Solo el llanto lo anega, en estrellas pequeñas. Cuando la rosa muere, deja un hueco en el aire redondo para apuñar tu pena. Muchas gracias. Bueno, señores, ahí tenemos la ponencia de el doctor Faustino Medina, y me faltó hablar de su producción intelectual. Aquí tenemos su obra más reciente, el poemario Desintegración, que
va en la misma línea de lo que él está planteando ahí teóricamente. Entonces, vamos ahora a pasar a un espacio de reflexiones, de preguntas, de inquietudes. Así que vamos a ver quién se anima. Mi pregunta, entonces, la mía va en cuanto a tu visión de la poesía en relación con la expresión de los sentimientos. Que cuando dijiste la frase, no recuerdo literalmente cuál fue, vi algunas caras que hicieron, ¿cómo que no? Porque como yo decía esta mañana en el recital, para mucha gente, y Octavio Paz plantea la relación que ha habido entre eros y poiesis a lo largo de la historia. Sí. Entonces, para mucha gente, de hecho, para el común de las personas, la poesía es la expresión de los sentimientos. Eso es lo que piensa la mayoría de las personas. Sí. Y de hecho, cuando uno publica algunos poemas extraños, como Desintegración, como yo mismo he hecho cosas raras, que alguna gente se queda pensando, ¿y eso es poesía? Sí. Los pintores hacen cuadros extraños, ¿verdad? También, correcto, en que le llaman abstractos, en que cualquier cosa se puede especular. Y pareciera como que uno da en el blanco, de que uno dice lo que sea y bueno, eso es. Bueno, entonces quisiera que tú profundices un poco más en eso, que lo matices un poco más, porque puede dar lugar a confusiones. Mucha gente cuando escucha algunas aseveraciones que uno hace tajantes, la desmarca y se centra solo en ella y no mira todo lo que uno dijo alrededor, antes o después, o en otra obra. Yo digo siempre que a los autores hay que leerlos a lo largo de toda su obra, porque a veces dicen una cosa aquí que no es suficiente para entender lo que quieren decir y hay que buscarla allí o allá, sí, para entonces completar esa visión. Entonces, mi pregunta sería, ¿es solo eso? ¿Lo que tú quieres decir es que la poesía no es solo eso? ¿O que eso no es la poesía? Porque no es lo mismo. Si me permite, para que lo agregue ahí mismo, me preocupa también. Pero de la filosofía se dice algo parecido. Se dice que todos somos filósofos. Lo único es que hay unos menos malos que otros. Entonces yo tenía más o menos esa idea, que de la poesía todo el mundo puede ser poeta. Lo único es que hay algunos que son mejorcitos que otros, ¿verdad que sí? Sí, sí. Bueno. Y ya que estoy hablando, déjeme hacer mi pregunta para que la responda también. Me por llamó la atención esa expresión que a veces nos aburrimos de nosotros mismos. Interesante, pero me gustaría saber si esa expresión lleva a que ese aburrimiento nos haga perder el sentido de la vida, el amor por la vida, y que nos llame a la autoaniquilación. Sería la pregunta. Yo dije lo del sinsentido en el poema que cité de Carmen Conde. De Carmen Conde, sí, me parece que fue ahí. Pero la intención con esa idea es plantear que la poesía puede ser la manera de externar ese deseo o ese sentimiento de desolación, de sentirse inconforme con uno mismo. La poesía puede ser el instrumento para... Fue en el de Girondo, en el Cansado, en el poema Cansado. La poesía puede ser el instrumento para expresar ese deseo, pero no... La angustia existencial. Correcto, pero no para llegar a la autoaniquilación. No. Yo creo que
Soy muy cioraniano. Sí, yo creo que Predicar el suicidio, pero nunca ejecutarlo. yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos cuestionado ¿qué yo estoy haciendo aquí? Aunque sea brevemente en nuestras vidas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, lo que quería plantear era eso, que la poesía puede ser un reflejo o un instrumento para reflejar eso y para uno cuestionarse. Y ahí mismo, con respecto a lo de los sentimientos, lo que quise decir es que no basta con que yo esté triste para escribir un poema. Yo lo puedo escribir cuando esté triste y me sirve como un desahogo. Catarsis. Sí, pero ese texto posiblemente no tendrá poesía. Posiblemente. ¿Qué necesita? Trabajo. Bien, yo estoy muy triste, escribí todo lo que sentía, luego entonces tal vez cuando me sane hay que trabajarlo. Si yo lo quiero presentar como un poema, entonces tengo que trabajarlo. Se podría entender ahí entonces que esa primera etapa del poema es la de el desahogo, Sí. la dimensión emocional, y la dimensión estética entonces entraría en una segunda etapa. Sí, y ese es el problema, que muchas personas no han desarrollado esa dimensión estética, porque no es por arte de magia, es lectura, leer mucho, observar, escribir, deshacer, volver a leer, volver a escribir. La conciencia de que tú hablaste también. Correcto. Entonces eso, no, porque hay poemas de amor o de odio, o de dolor, que son, desde el punto de vista del lenguaje, son muy buenos. Y el tema, yo siempre le digo a mis estudiantes que se puede escribir poesía, literatura, de cualquier tema, del tema más baladí o del tema más serio que podamos imaginar. La diferencia será cómo yo escribo. ¿Cómo escribo? Hay un poema de Charles Baudelaire, La Carroña, que es un poema que a mucha gente le gusta y es sobre un perro lleno de gusanos y es un poema de amor. Pero la diferencia, reitero, es cómo yo uso el lenguaje, cómo lo utilizo. Hay algo que escribí hace mucho, que es la mujer que lleva la luna entre las piernas, tiñó de rojo el río. No es lo mismo decir eso que decir que una mujer que tenía la menstruación se metió al río y lo ensució. Entonces, es la forma como nosotros decimos las cosas. Eso es lo que va a distinguir un poema con poesía y un escrito que puede llegar a tener poesía, pero requiere trabajo. ¿La poesía se reduce a lo bello? No. No. Puede haber en un punto una relación de esa la parte instrumental que plantea la parte que requiere cierto trabajo y esa pasión. Es decir, ¿en qué punto convergen ambos? ¿En qué punto son unidos y una determina a la otra? Se ven en un juego donde ambas son relevantes para la poesía. ¿Cómo será esa parte? Después de 2 copas de vino, Sí. no sé si me va a fluir un razonamiento, una reflexión etílica. Pero lo cierto es que ahora mismo he descubierto, ¿verdad? He descubierto algunas cosas que de alguna manera me rompen esquemas establecidos. O sea, ese enfoque ontológico que le das a la poesía
O sea, la sacas del plano del espíritu para colocarla en el plano del intelecto. Ciertamente, o sea, en vez de recrear el espíritu, de emocionar, lo que genera es, de alguna manera, un ejercicio discursivo. Eso para mí es completamente nuevo. O sea, eso es como si dijéramos, estamos racionalizando el arte. Claro, lo estamos sacando del plano meramente emocional para colocarlo en lo intelectivo. Eso es interesante. No quiere decir que necesariamente esté de acuerdo, pero me resulta interesante como hipótesis para reflexionar. Ciertamente, porque uno ha tenido múltiples lecturas y siempre necesita escuchar discursos que rompan de alguna manera los esquemas o que tumben los altares que teníamos racionalmente construidos. La otra parte, y eso me resulta interesante y ojalá que tú pudieras darle seguimiento a una línea de investigación en ese sentido, que podría ser muy interesante. La otra parte, que dentro de mis esquemas quizás obsoletos estén, ya como profesor de lógica de muchos años, que la morada del ser lo constituye el etos. O sea, ahora tú me estás diciendo que el lenguaje constituye la morada del ser, cuando yo entendía que el lenguaje es una envoltura lingüística del pensamiento. O sea, esas dos tesis las puedes trabajar perfectamente. A mí me resultan interesantes y ojalá que te motives y que otras personas se motiven para ver si podemos darle quizás múltiples ángulos y enfoques a lo que es el ejercicio de la poesía. Muy bien. Muchas gracias. Que el lenguaje es la casa del ser. Así que a mí me parece también interesante. Y Perdón, pero el mismo Heidegger es el que dice que el etos es la morada del ser. Muy bien, yo tomé esta porque era la que me convenía, ¿verdad? La cita del lenguaje como morada, ¿verdad? Tiene dos casas, digamos. Sí, tiene dos casas. Sin embargo, capitalista. Sin embargo, pienso que el ser humano es lenguaje. No hay nada fuera del lenguaje. Claro, esa no es la discusión ahora, pero siempre lo tengo pendiente. El lenguaje o la lengua, como se quiera denominar, es lo que hace al ser humano. Con relación a la pregunta anterior, yo pienso que, y lo que quiero transmitir es que el poeta, el que escribe, debe trabajar sobre todo con la razón. El que escribe. No se puede escribir solo con la emoción, pero lo ideal para mí, no sé si opinan igual, es que el poeta trabaje con la razón. Ahora, que utilice figuras retóricas, que retuerza el lenguaje de tal forma que cuando alguien lo lea se emocione. O sea, que el lector se emocione. Pero el que escribe debe, sobre todo, trabajar con la razón. No sé si Pedro me quiere recordar la pregunta. No, realmente ahí, es que yo casi no suelo ver como una distinción entre ambas cosas. Yo mismo escribí un artículo titulado La razón y las emociones, ya que la neurociencia habla de una conexión entre ambos y que la mayor parte de las decisiones del individuo está conectado a las emociones, que la funcionalidad de la razón depende y tiende a funcionar en ese aspecto. Sí. Es decir, la neurociencia no está hablando de una dualidad del ser, está hablando de algo complementario. Sí. Yo digo, cuando estoy usando la razón en una poesía, ¿no está inmerso de eso ahí la pasión del ser humano? Eso es como volver otra vez al dilema de que el ser humano es totalmente razón y que la razón es que rige todo lo que tiene que ver con la normalización. Claro. Pero en mi caso, me resulta complicado
no ver ambas cosas emergiendo en el mismo momento a la hora de yo ser un juez. Sí. Me resulta. Sí, no, pero yo creo que ahorita hablé de eso. Tú empiezas emocionado, con una emoción, pero si tú lo dejas en la emoción, es probable que ese poema o que ese texto no llegue a ser poesía. Tú empiezas emocionado. Sí, exacto. Mucha gente se inspira, mucha gente se va a un bosque, se va a una playa, o se inspira de diferentes formas. En mi caso, estos poemas de mi libro no surgen así. Surgen porque yo decido sentarme a escribir un poema. Nosotros tenemos reuniones en Semiliterario todos los sábados y a veces los jueves yo empezaba a escribir un poema para el sábado. Era como una especie de encargo. Yo me sentaba a trabajar. O sea, yo no trabajo con una inspiración. No sé si me doy a entender. No es una idea que me llega y digo, un poema. No, yo me siento y empiezo a trabajar. Empiezo a construir. ¿Qué me ayuda mucho? Que tal vez esa es la inspiración. Que regularmente antes de empezar a escribir, yo leo 2 o 3 poemas de autores que me gustan. Entonces tal vez ahí... constituye una noción, sí, una pasión. Sí. Ahí planteo que ambas cosas. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo. Pero reitero que si solo es pasión... No, no estamos yendo, no me estoy yendo al bando de la pasión solamente, sino que estoy viendo las dos cosas fluyendo al mismo tiempo. Sí, correcto. Es lo mismo. Bien, muy bien. Tenemos 2 preguntas más aquí. Los Luis. Bueno, vamos a hacer el bloque aquí de los Luis Cabrera entonces. Yo tengo 2 preguntas y quiero que me respondan las que considere no deben ser ambas. O sea, no tienen por qué ser ambas. La primera es sobre el poema del cansancio, ¿verdad? Y mi inquietud es si está relacionada con lo que es de alguna manera con la idea o el teatro del absurdo, ¿no? Con la náusea y ese tipo de planteamientos existencialistas, si hay alguna relación. Y la segunda es sobre el lenguaje como la casa del ser. No sé, me da la inquietud de si no estaríamos siendo reduccionistas ahí y estaríamos haciendo algo similar a lo que hizo Pitágoras con la numerología, de reducir todo a los números. Entonces, cualquiera de las 2 preguntas que desee responder. Bueno, pues yo creo que yo soy... el otro Luis. Buenas tardes. Lo primero es que me voy con lo que decía el maestro Poirier, y es con respecto a que uno tiene muy arraigado la forma como nos enseñaron desde pequeños sobre el tema de la poesía. Nos leyeron poemas como La Mujer y un sinnúmero de poemas, ¿verdad? Es un cuento, La Mujer. Bueno, un cuento La Mujer, pero hay mucha poesía. Me preguntaba a Adolfo Becker y viceversa. El tema es la musa, lo que inspira, ¿verdad?, a los poetas a escribir y todo esto. Que por lo que acabas de explicar, se sale ya de la parte estética. Entonces, yo quería preguntarle a Fernando Medina lo siguiente. Faustino, perdón. Este mecanicismo, porque no veo la otra forma de la poesía, en cierto modo se puede decir que aniquila lo que son los sentimientos de un autor. O sea, el ser, los antiguos que hicieron las primeras poesías, entonces eso no fue poesía. Es lo que quería saber. Sí, son duros los Luises. Empiezo entonces con Cabrera. En ese sentido, y como cita a Pitágoras, yo diría que
desde mi punto de vista, todo se reduce al lenguaje. Posiblemente estoy equivocado, pero sí, correcto. No sé de qué forma, sin lenguaje, podríamos tener filosofía, poesía, bachata. Entonces, me parece que esa es mi respuesta. Con relación a la pregunta suya, Luis Cabrera también. Cabrera 2. Sí. Los antiguos hay que leerlos siempre, ¿verdad? Creo que se refiere a Homero, sobre todo, ¿verdad? A Homero y... Sí. Sófocles, bueno. Sí, hay que leerlos. Pero quisiera refutar la palabra mecanicismo, porque la idea que estoy planteando yo no la llamaría mecanicismo. Lo que digo es que si por ejemplo usted tiene el deseo de escribir un poema sobre su esposa, su novia o una mujer que le gusta, está muy bien, es válido. Pero si solamente usted trabaja con el sentimiento, con la pasión, posiblemente el poema no tenga poesía. Ahora, si usted también, aparte de trabajar ese impulso, ¿verdad? Ese deseo de escribir ese poema, también se esfuerza, porque lo que estoy llamando es a un esfuerzo intelectual con el lenguaje. Yo tengo un borrador de un poema que escribí porque miré una flor, un río, me gustó y lo escribí ahí mismo. Si yo lo dejo así, solo con esa emoción, con ese impulso inicial, posiblemente el texto no valga la pena. Para otros, para usted sí, ¿verdad? Porque es suyo. Pero lo que se escribe no debe ser para uno. Uno debe escribir para lectores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo invito a que la gente trabaje el texto, que lo trabaje, que se haga consciente de que si este adjetivo no funciona ahí, déjame quitarlo o ver de qué forma yo puedo, con el mismo lenguaje, decir eso de una manera que no sea cotidiana, porque el poeta no puede o no debería ser cotidiano. El lenguaje poético debe distinguirse del lenguaje cotidiano. Entonces es eso, no es que se renuncie a los sentimientos, claro que no, porque yo me emociono cuando leo un poema y me gusta, y cuando lo escribo también y me gusta, pero es que se tenga conciencia de lo que se está haciendo. Sí, esa es la idea. El planteamiento tuyo, entonces, podríamos enfocarlo en la línea del formalismo ruso, de la búsqueda de la literariedad, ante todo, para definir la poesía en este caso. Tenemos 2 participaciones más. Primero lo felicito por Muchas gracias. exposición. Yo tengo varias preguntas, no muchas, y me quedo con una confusión que quizá aquí no dé tiempo para dilucidar ese tema. Las preguntas son, ¿cómo entra la poesía erótica en su discurso, en su teorización que usted está planteando hoy? ¿Cómo entra el poema de Whitman, Un hijo de Manhattan, en ese discurso suyo? Y usted plantea un tema de manera tangencial, pero que es fundamental, que está en discusión en este país, y es sobre versos que nadie entiende.
Usted habló de eso, su posición. Y aquí hay una discusión en el país de si se escribe para el futuro, no para el lector de hoy, que no comprende muchas cosas y que no importa. Y entonces hay poesías que la gente no le entiende. La gente no le entiende. Pero no digo la gente común, digo intelectuales. Entonces usted lo plantea ese tema cuando dice eso. No sé si usted toma partido a favor de esa concepción de la poesía o si la critica, no sé. Pero me gustaría que usted opine. Y la confusión es que aquí se plantea sobre qué necesita un texto para ser poético, ¿verdad? Quizás es un tema que aquí no se discute completamente, pero es de vital importancia, porque hay mucha gente aquí que escribe poesía, que está interesada en la poesía y quizás tiene la misma confusión que yo. Sí, muy bien. Maestro. Gracias a usted. Gracias a usted. Quiero ser breve y quiero exponer varias ideas aquí, todas breves. La primera es que yo suelo siempre escribir cuando voy a cualquier encuentro de cualquier naturaleza. Y aquí textualmente dos ideas, ¿verdad? El lenguaje poético es como una moneda que se quiere conservar. Y el lenguaje utilitario o el ordinario te lo lee, escribe, dice, toma la idea y se fue, ¿verdad? Sí. Pero luego, al igual que ya se comentó, cuando dice no es un impulso espontáneo ni un desahogo emocional, bim bam, ahí me dio a mí un cajetazo ese, porque cuando uno habla de poesía, Sí. siempre lo que se imagina es el sentimiento, el amor, el decir lo bonito, Sí. etcétera. Y ya no hay que hablar de ello, pero quería mencionarlo porque lo anoté por aquí. Quizás a raíz de eso y por lo que dice, se me ocurre como ponerle un nuevo nombre al libro, al suyo. Al mío. Al suyo, correcto. Entonces se llama desintegración. Sí. Y realmente está desintegrando mucho pensamiento. Sí. Entonces sería algo así como para entender lo que se plantea como poesía, como desintegración, 2 puntos, o sin desintegración y 2 puntos. Poemas razonados con poesía de un ser material. Bien, un aplauso. Ese título me gusta, me gusta. ¿Y por qué con el tema del material? Porque aquí podríamos caer en esa discusión del problema fundamental de la filosofía. De ¿qué fue primero? Si esto y esto, porque cuando lo oigo a todos, de que el lenguaje es la casa del ser. Oiga, el lenguaje es la casa del ser. Para mí eso es muy duro, por eso yo soy químico. Dice que la química es la casa del ser. Yo, claro, Sí. si el lenguaje lo es todo, es el ser, yo me preguntaría, acuérdense que el ser humano, eso es átomos y moléculas. Sí. Habría lenguaje sin átomos, ¿entiendes? O sea que me parece muy reduccionista como enfocarse en esa parte, y habría que buscar un equilibrio, darle un poquito de participación a lo material, Sí. a los átomos y moléculas, para que también pueda existir el lenguaje. Sí. Quería hacer ese comentario. Muy bien. ¿Cuál es mi pregunta? Mi pregunta es muy sencilla, Sí. más sencilla de todo lo que he comentado, que tiene que ver con mi ignorancia en todos estos temas. Es diferenciar poema y poesía. Porque dijo que un autor había dicho que existían muchos poetas Y poca poesía, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, de la misma manera, se puede tener un poema sin poesía. Así que yo me estoy imaginando que la poesía, el poema es como una especie de estructura donde está metida la poesía.
Me la estoy imaginando bien. Sí, sí, correcto. Pues Podría muchas estar gracias. metido. Eso era todo. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Respecto a la poesía que no se entiende. La poesía que no se entiende. Yo realmente no me había planteado esa pregunta, pero puedo decir que no estoy de acuerdo con que se haga una poesía que nadie la entienda. Sin embargo, también el lector debe hacer su oficio, ¿verdad? El lector debe preocuparse por buscar, porque a veces la gente utiliza palabras que son poco, sí, rebuscadas. Muchos dirán que aquí hay muchas palabras rebuscadas, ¿verdad? Sin embargo, voy a defender un poco. A mí me sucede algo. Y Orlando, que es un poeta mayor entre nosotros, podrá decir si es válido o no, pero a mí me sucede algo, sobre todo en este texto. Yo trabajé mucho con el sonido, con la sonoridad. Yo quería que todos los poemas, o la mayoría de los poemas, sentir ese ritmo, ese sonido en los poemas. Y a veces yo elegía palabras que en ese momento de creación yo no estaba muy seguro de ellas, pero las ponía. Luego iba al diccionario, revisaba, y si no concordaba coherentemente, digamos, si no tenía coherencia en ese contexto, la sustituía. Pero en ese primer momento yo me guié mucho por el sonido. Y tal vez por eso hay palabras que no son cotidianas y hay otras en este poemario que son cotidianas, pero que están utilizadas de una manera que construyen una figura, un recurso literario que puede ser interesante. Yo creo que la poesía debe hacerse, debe trabajarse, sin querer que la gente piense que el escritor es un intelectual, que conoce todas las palabras y que nadie más va a poder entender. No, la poesía debe ser para consumo, para que la gente la lea, para que la gente la entienda. Pero vuelvo atrás para decir que si, y me imagino que un lector leyendo no poesía, cualquier trabajo, ensayo de química, de filosofía, va a encontrar palabras que no conoce. Lógico. Y debe buscarlas. Pero también decía al principio, creo, que la poesía, el arte, es polifónico. Y es muy probable que un poema de estos alguien lo lea y tenga para esa persona un sentido, y otra persona lo lee y tiene otro sentido. Entonces, también eso sucede muchísimo con la poesía, sobre todo. Hay una idea, por supuesto, hay un significado, pero también debemos sumarle aquí el conocimiento del mundo que tienen los lectores. Los lectores, dependiendo de sus vivencias, podrán otorgarle un significado a un poema que posiblemente no sea el significado con que ese poema se escribió. Posiblemente otra persona lo lee y tampoco le dé ese significado. Entonces, no estoy de acuerdo con hacer poesía que nadie la entienda, pero al mismo tiempo llamo a los lectores a que hagan su tarea, ¿verdad? Su ejercicio intelectual. ¿Polifónico o polisémico? Porque ahí me confundí. Polifónico. Sí, ambos son válidos. Pero como sinónimo de polisémico. Ambos son válidos. Sí, tal vez en este contexto sería polisémico, en el último que dije. Sí, varios sentidos. Exacto, varios sentidos, pero al principio yo hablé de polifónico, que es voces dentro del texto.
Los dos son válidos. Sí. Tengo aquí al maestro y por allá ¿Cómo, al joven allá. Sí, primero, sí, arranca. ¿Cómo usted podría definir, por ejemplo, la pintura, los pintores? Los pintores. Sí, sí. ¿Cómo lo definiría en el contexto de la poesía, la interpretación y eso? Yo creo que Eulogio puede responder más fácil esa pregunta, que es pintor, ¿verdad? Pero el término poiesis, Ajá. el término poiesis que es de Aristóteles, ¿no? Creación, Okay. sí, abarca, es poesía, ¿verdad? Traducido aquí. Toda la producción humana. Toda la producción. Por lo tanto, un cuadro, una pintura, también podría en ese sentido denominarse poesía, creación. Vengo entonces. Mi esposa es una esposa francesa de apellido Mozart y ella es pintora. Un día cualquiera yo le dije a ella, yo necesito 20,000 pesos. Y ella me dijo, espérate. En el estudio había muchos cuadros. Sí. Y tenía varios cubos de agua sucia. Ella cogió con los pinceles, hizo así, y le puso abajo Mozart, el apellido de ella. Me dijo, ve donde Harry que te dé 20,000 pesos. ¿Qué dijo ella en esa pintura? y tengo otra. Y otra. Entrevistaron a Nelson Ned, el pequeño gigante, en una ocasión, y él dijo, yo canto para mí, no canto para el mundo compra mis canciones. Entonces, habría que ver en ese sentido, cuando, conforme a lo que usted planteaba, la inspiración, ¿para quién es? ¿De quién es la musa? Es mi pregunta. Y ahí termino. Muy bien. Bueno, el arte moderno, que se me olvida después. El arte moderno tiene mucha crítica, ¿verdad? Hay cosas como una banana en la pared que, ¿verdad?, son cuestionables, pero La palma. o la palma, bueno. Le dieron para abajo a la paz. Sí, pero seguro que la esposa suya domina las técnicas. Entonces, en la poesía es exactamente lo mismo. Usted domina una técnica, usted la aplica, usted puede romper esas reglas, esas normas, y puede tener un sentido y va a tener un valor artístico. En la poesía igual hay ciertos lineamientos que son sobre todo del lenguaje. Alguien puede corromper, digamos, esos lineamientos, cambiarlos y hacer un poema disruptivo, diferente, y puede estar bien hecho el poema. Pero esa persona lo hace porque conoce la técnica. Una persona que no conoce la técnica No podría ser. posiblemente no puede hacerlo. Tal vez la pegue, ¿verdad? La pegue, hace algo, la pegó. Adelante. Como es de arte plástica, primero, como dice Faustino, ella domina la técnica, su técnica, particularmente, por eso en el mercado tiene un valor. Y segundo, ella tiene un nombre. Sí. Al tener un nombre, ella se expone. Si su obra no tiene la calidad, ella sabe que se está exponiendo a que la crítica la acabe luego, que la historia le pase por encima y le pase una crítica negativa. De hecho, entonces, la obra que ella hizo, quizá en 5 o 10 minutos, tiene la misma calidad que toda su producción, porque ella no es el resultado de los 5 minutos de ahí, sino de la vida entera que tiene desarrollando una técnica. Correcto. Y además, los 20 o los 5 que le dan a un artista plástico, no es por ese momento rápido, sino por una trayectoria y un nombre que él tiene. Crea fama y haz fortuna. Sí. El que lo compra no lo compra porque eso tiene un valor en el mercado. Hay un comprador para eso. Porque el de la galería, él no es que le guste el arte, a él le gusta lo que él puede comprar, comprar por ahí, sobreprecio por ahí.
Y cuídala que no se muera, porque Sí. cuando se muera los cuadros van a valer nada. Pues entonces, espérese, pues entonces que se muera. Por favor, señores, Se arranca. tú. Yo tenía una pregunta, pero ya la han tenido. La han hecho. Básicamente le voy a decir con qué me voy de aquí. Me gustó mucho cuando se habló de que, gracias, que la poesía, creo que va por ahí, es la manifestación sensible de la conciencia. Entonces, me quedo con que la poesía no es el poema, así como una vivienda no constituye un hogar. Entendiendo hogar no solamente como las cuatro paredes, sino como las personas que viven ahí. La poesía no es un asunto solo de literatos o poetas, que ya lo que decían de la pintura, porque podemos encontrar poesía ya en una casa, en una arquitectura, hay poesía y todo eso. Entonces, creo que nosotros siempre nos hemos enfocado más en el poema y no en la poesía. Entonces viene toda esta discusión que estamos teniendo ahora. No era una pregunta, era ya... Muy bien. Bien. El joven allá y usted también, los dos. Bueno, Y usted. Que la inicial, Ok. yo venía con unas expectativas acerca de la construcción, tanto del título, ya que sabe, como conozco a Faustino, tiene una tendencia a unos títulos un poco especiales, para decirlo de cierta manera. Entonces, en la construcción del título, lo que es la métrica del ser, veía lo que era una metáfora que me daba una paradoja a la vez, porque la métrica, como sabemos, es limitar directamente lo que es un poema, y el ser es algo inefable. Entonces, ¿cómo tú limitas algo inefable? A la vez de tu experiencia cuando estabas escribiendo, vi la parte cuando dices que la génesis de las obras de arte se basa en experiencias propias y ajenas, que también se refuerza con lo que es la fenomenología de Husserl y de Heidegger en cuanto a la construcción del ser, junto con lo que es las experiencias. También en tu postura, cuando decías que todo se reducía al lenguaje, sinceramente yo estaba escuchando a Wittgenstein, directamente a Wittgenstein, que decía todo problema de la realidad se reduce a un problema de lógica del lenguaje, sinceramente. Pero mi pregunta va directamente cuando hablas acerca de la construcción de la poesía, decías que en un principio tiene que haber un cierto tipo de emoción, pero que luego tenías que trabajar de manera lógica para poder traer dicho poema, o sea, para ese poema convertirse en poesía. Entonces, anteriormente escuché la pregunta acá que decía cuál era la frontera dentro de un poema a una poesía. También quería saber qué relación tiene esta frontera con el yo lírico que mencionaste también en tu exposición. Sí. ¿Quién puede contestar a él primero? No, pero para que sigue libre. Se me olvida. Sí. Pero mientras van pasando el micrófono, hablaba de la emoción, ¿verdad? De la emoción, pero lo decía porque algunas personas estaban cuestionando que sin emoción no había poesía. Entonces hablaba de eso, decía que tú tienes la emoción inicial y quieres escribir, pero luego tienes que trabajar el texto. Lo mencionaba por eso. Pero, reitero, Pedro dijo que era un tipo de emoción ahorita, pero yo decía que yo me siento a escribir. O sea, yo puedo estar viendo una película o corrigiendo unos trabajos de la universidad y me paro a escribir y empiezo a escribir. Así me pasa. Yo no sé pero tal vez ahí no hay ninguna emoción inicial y yo voy buscando ese sentido. O sea, para mí es más trabajo que inspiración, que musa, como muchos mencionaron acá. Entonces, me parece que todo el mundo puede tener una manera diferente de trabajar. Tal vez tú tienes una idea y la anotas y luego te sientas a trabajarla. A mí no me pasa así.
Regularmente yo empiezo a trabajar de cero. Una persona ve una mariposa, se inspira y escribe. Entonces diría que son procesos diferentes. Y luego la voz lírica, yo creo que no se controla. Yo creo que un poeta no controla la voz lírica. O sea, tú empiezas a escribir y luego te das cuenta de que hay un personaje ahí que está hablando. Por lo menos a mí me pasa así. No sé a Orlando, no sé a Luis, a Débora, a Silvana, a todos los que escriben. Entonces, como que la voz lírica no se controla. Pienso que no se controla. Tal vez alguien la controla. Tú estás diciendo algo, pero tal vez es por eso. Porque tú estás escribiendo y el texto está como muy en ti. Luego cuando tú lo publicas o lo llevas a semiliterario, para que acabemos con él, entonces ya el poema no es tuyo, ya tú lo presentaste a un público y el público va a hacer de ese texto lo que quiera, lo que considere, de acuerdo a su formación y a cómo ve la poesía, cómo ve los textos. Y voy a aprovechar para decir que tal vez mi insistencia con el lenguaje, con que hay que trabajar el poema, es porque yo estoy todos los sábados en semiliterario y estamos en un taller. Tal vez aquí muchas personas escriben, pero no van a un taller literario. Nadie le dice nada de ese poema. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que la gente acabe con nuestro poema y nos diga, ese adjetivo ahí no funciona. Esa idea, bórrala, eso sobra. Entonces, por eso es que yo hablo mucho del trabajo, de revisar, de ver si esa es la mejor manera de decir eso, de buscar formas novedosas de decir lo que uno quiere decir. Entonces, no sé si te respondí, Tineo. Tú, cualquier cosa ahorita yo te llamo. Bueno, hay que tener cuidado. Si van dos chicas ahora, antes de que son... No, él está primero allá, sí. Todavía no ha hecho la pregunta. No, ok, está bien, vamos. Bueno, creo que prácticamente algunas de las cuestionantes que tenía la han respondido ya, pero creo que me veo mucho en el espejo de Faustino, con el tema de trabajar lo que uno escribe. Sí. Igualmente uso la emoción como la racionalidad, porque me llega quizá una musa, una inspiración, pero cuando trabajo, he tenido discusiones con ciertos amigos, porque les gusta mucho lo de la poesía libre, pero ya yo me siento estancado cuando yo intento escribir algo simplemente libre, y ya las musas, la rima, el ritmo, la medida, me sale natural, porque ya es mi enfoque, ya es mi forma de trabajar. Uno dicen que no, que eso les resulta difícil y eso, pero es lo que Faustino dice, eso es lo de trabajar los escritos, los versos, la poesía, para que luego sea un poema. Ese es el trabajo en sí que uno debe tener como escritor. Correcto. En eso es lo que yo me enfoco principalmente. Te digo, he tenido discusión con muchos que dicen que por qué a mí me gusta así, es que ese es el esquema que yo siempre he sentido, me ha gustado. Sí. Sea ya una inspiración, como tú dices, yo veo cualquier cosa, hasta un título de una canción o algún pedacito que escuche y me llama la atención y yo me pongo y lo trabajo, y como tú dices, muchas veces tomo y se quedó a mitad porque la idea se me queda en el aire y luego lo continúo. Sí. Pero es para tratar de hacer algo con calidad y con sentido. Correcto. Ser un poeta con poesía. Sí. Esa es la idea. Sí. Sigue dando los turnos mientras Orlando verifica. Yo particularmente estoy en contra del verso. Verso libre. No. De la rima. Pero yo he leído poemas con rima. ¿Rima o ritmo? Porque a veces rima. Pero a veces es más ritmo que rima. Ok. A mí no me gusta la rima, pero es algo personal. Aquí en este libro no hay ningún poema con rima. Yo creo que hace mucho que dejé de escribir así, con rima. Sin embargo, decía que he leído textos con rima que son mejores que cualquiera. Entonces, al final es eso.
puede tener rima. La rima limita mucho, pero puede funcionar bien con rima y con métrica y con todos los elementos clásicos, digamos. Sin embargo, nosotros motivamos mucho el poema libre en semiliterario. No rechazamos lo otro, el poema con rima, pero sí promovemos mucho el poema libre porque sentimos que el poema de verso libre permite jugar más con el lenguaje. Que lo otro, la rima te limita de cierta forma. Sí. Bien, entonces tenemos a Leandra y a Débora. Y el maestro. Y también el hombre Balboa. Yo le iba a dar el turno a ella, pero ella me dijo que no había problema. Bien, primero felicitarlos por la conferencia, aunque hayan posiciones tangenciales que aquí como que no, eso es bueno, cuadraron, pero eso es bueno. Eso es bueno. Yo entiendo que usted habla de que se sienta a hacer la poesía sin ninguna emoción. No hay ninguna emoción que lo incentive. No, yo no decía eso. Yo no dije eso. Porque yo entiendo, por ejemplo, a la poesía por encargo. Yo le puedo encargar a la inteligencia artificial que me haga una poesía. Pero yo creo que si la poesía no se sangra, también es un poema y no es poesía. Sí, claro. Un de orden aquí. Es bueno que cada vez que planteemos una pregunta y demos una respuesta, tomemos en cuenta que en términos lingüísticos hay palabras que solemos confundir. Y yo creo que aquí la palabra emoción está generando una confusión. Ajá, por ahí. Estamos confundiendo emoción con sentimiento, por ejemplo, ahora sí. con afectos. Y es bueno precisar que la emoción, si la buscamos etimológicamente, se refiere a algo que te mueve a, no necesariamente es un sentimiento. Como decía Faustino, puede ser hasta el hecho de él ver una película, el hecho de leer a Manuel del Cabral. Es decir, te pueden mover a hacer algo, muchas cosas. No necesariamente un sentimiento. Y ojo, que también hay que distinguir el sentimiento respecto a una persona, por ejemplo, el de deseo sexual, que es el más recurrido de todo, el que nos llega de primero a la cabeza cuando uno habla de esto. Pero también están los sentimientos que nos despiertan los otros seres y entidades de la naturaleza, los vínculos afectivos que tenemos con los seres y las cosas. Entonces, es bueno distinguir esto para que no nos quedemos en la idea de que no, que como que tú no escribes con emociones, que dónde está la emoción. Hay emoción detrás de todo esto. Lo que pasa es que no es la emoción que tú crees o que tú tienes en la cabeza, o que a lo mejor podemos estar confundidos con eso. O sea, lo digo porque a veces tengo la percepción cuando escucho que estamos centrándonos en una definición de emoción que no necesariamente es la que el autor está aquí planteando, porque yo lo veo un poquito más amplio el concepto de emoción que él está planteando aquí, no reducido solamente a un sentimiento. Es decir, bueno, esta parte no la voy a decir. Yo iba a citar un epígrafe que hay aquí, pero me lo voy a decir. Otra pregunta es que en la primera parte de la exposición, que reitero que es magnífica, tú hablabas del desarraigo emocional, de esa nostalgia que es fundamental. O sea, para ser un buen poeta necesariamente hay que ser nostálgico. No podemos en un momento eufórico que surge una poesía, tiene que ser siempre con ese sentimiento de desarraigo y nostalgia que deben surgir los poemas. No. Los momentos alegres pueden
pueden llevarnos a escribir un texto. El texto será bueno si el escritor maneja el lenguaje. Sin embargo, el sentimiento de angustia es más fructífero que el de alegría. Sí, yo creo que es natural eso, ¿no? Mucha gente habla de necesito una crisis existencial para salir de esta crisis creativa, porque la alegría se puede, mucha gente lo hace, pero no es tan productiva. No es tan productiva, lamentablemente, ¿verdad? Porque la alegría es un fin en sí mismo, mientras que la angustia no lo es. Nadie quiere estar angustiado. Sí. Eso es Borges que lo dice. Una pregunta es que, ¿qué hace que el poema sea poesía? ¿Quién lo escribe o quién lo siente? No, quien lo escribe. Quien lo escribe, claro. Porque para mí, y de acuerdo a los planteamientos que realicé ahorita, la poesía va a aparecer en el texto de acuerdo al uso que hagamos del lenguaje. Hay muchas formas de decir las cosas, pero el poeta debe decirlo de una manera que muy pocas personas lo digan. Entonces, tú puedes leer un poema malo y te puede gustar, pero no quiere decir que el poema sea bueno. A ti te gusta, pero pasa lo mismo con una película. Tú ves una película, a ti te gusta. De James Cameron. Sí, tuve una película de James Cameron, a ti te gusta. El arte popular. Exacto. Eso, pero no quiere decir que sea arte o que esté hecho con criterios, ¿verdad? Entonces, es quien lo hace. Es quien lo hace. Ahora, si tú tienes la capacidad como lectora, porque lees mucho, porque también escribes, tú vas a encontrar la poesía. Y en el poema que no está trabajado, tú vas a decir, bueno, le falta trabajo a este texto. Entonces, es quien escribe quien va a determinar si hay o no poesía. Débora, por favor. Débora, pasa. trátame suave. Pues condicionándola. No, lo que yo quería decir era que iba en esa misma línea también de lo de Orlando, de la misconcepción que tenemos del término emoción y de lo que tú has planteado sobre la razón, de escribir con la razón, con el intelecto y demás. Yo que he leído tu libro Desintegración, sé que está escrito sobre la base de las emociones. Emociones como la soledad, la toma de conciencia sobre el propio ser y demás. Y hay un sentimiento ahí, hay una emoción profunda. Sin embargo, esa parte, entiendo yo, de escribir con la razón y el intelecto, va a la parte del dominio de los recursos literarios que tiene un escritor en lo que se refiere a la lengua. Porque no es solamente expresar con las palabras lo que yo siento, que ahí está la parte de la emoción, del sentimiento, de la pasión, como dice Pedro, ¿verdad? Y luego está la parte, como escritor, de sentarme a trabajar el texto con los recursos, que para algo se llaman recursos literarios, que son herramientas que utiliza el escritor, porque si fuera solamente expresar el sentimiento y ya no tendría sentido a llamar recursos literarios ni jugar con el lenguaje. Sin embargo, tenemos esas herramientas para utilizarlas y ahí es que se crea, que se forma la poesía cuando un escritor es consciente de lo que está haciendo con las palabras y utiliza
selectivamente esas herramientas para expresarse en el poema. Yo tenía la misma pregunta que tenía el químico aquí, que era de la el diferencia poeta químico. entre poema y poesía, que él mismo se la respondió y me la respondió a mí, me la respondió todo, así que ya no la voy a hacer, pero quería hacer como esa salvedad, porque yo entiendo que se malinterpretó un poquito esa parte. Y por eso se llamó como escritura mecánica, intelectual, poesía razonada. Yo sé que ese libro está escrito sobre la base de un sentimiento, de emociones diferentes, de angustia, de nostalgia y de demás. Sin embargo, esa parte de la racionalidad que va por esa línea, no de escribir dejando de lado los sentimientos, sino de escribir siendo consciente de lo que yo estoy escribiendo y valiéndome de los recursos literarios. Sí. Voy muy de acuerdo con la cuestión de que si existe la poesía sin poema o el poema sin poesía. Lógicamente, si no, Toquicha fuera una poeta. Claro, porque ella hace un uso del lenguaje bastante creativo. En tanto, con una de las frases icónicas que Allende a los ateos fue maravillosa, que dice: si Dios no existiera, entonces todo estuviera permitido. Y si la poesía no existiera, entonces todos fuéramos poetas. Correctamente. Entonces, en ese mismo orden, entender la situación de que cuando nace un poema, para que tenga poesía hay que trabajarlo. Yo voy muy de acuerdo con el autor, debido a que, por ejemplo, una de las anécdotas que hago acá, de Liuba María Evia, que es una cantante cubana, una de sus canciones más maravillosas, que se llama Coloreando la Esperanza, era inicialmente un poema que se corrigió tantas veces que terminó en un zafacón de la basura. Y una de sus amigas, que era la sonidista, la encontró, la rescató y la guardó, la hoja. Le dijo: Liuba, 2 años después, revísate ese poema. Ella quería escribir una canción, pero estaba vuelto un poema y no puede llevarlo a la tonalidad y todo eso, porque los cubanos son medio métricos en eso de la rima, tienen su arte. Entonces ella, después de 2 años, sin el vicio de que recorregirlo, le hizo 2 o 3 arreglos rápido, papá, y compuso la canción Coloreando la Esperanza, y de poema pasó a ser una canción. Entonces, ¿qué tanto hay que trabajar un poema para que nada más no tenga poesía, sino que se convierta en un himno, en un cántico, en una canción? El Canto a la Patria de Juan Luis Guerra es un poema bastante corto, pero tiene la suficiente poesía para llevarlo a ser una canción también. Y si usted lo escucha, eso es maravilloso. Cantan sus valles, ríos y mares. Es una cuestión increíble. Entonces, es un poema. Entonces, si el poema existe, es porque tiene poesía. Y la poesía hace todo lo demás maravilloso que está en el arte. Gracias. Muy bien, bien. No, simplemente quería decir que nunca estoy en contra de la parte de lo instrumental. Cuando tú miras todos los recursos literarios de Bakhtin, Sanders, Jacobson y todo lo que tiene que ver con la Escuela de Praga, Tatu y demás, todo lo que ellos ofrecieron con relación a la muerte del autor, la parte del extrañamiento y todas esas cuestiones que van en repercusión de mejorar la parte del lenguaje, sobre todo lo que tiene que ver con la poética, no es más que estructurar esa parte. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de la pasión, hago referencia a que ambas cosas, y es mi punto, convergen dentro, porque no puede haber una separación de ambos elementos. Entonces siempre nos hemos quedado en la parte de mirarlo como polos opuestos, y ese es como mi verdadero problema, no solamente con la poesía o con los poetas, sino también con la filosofía y en muchos otros aspectos que tratan de hacer siempre una dicotomía de todas las cosas. Entonces, cuando el ser humano es un ser integral, que tú no puedes dividirlo, tú tienes que verlo dentro de un sinnúmero de factores que lo constituyen, ¿verdad? Como lingüista, yo te acepto el punto de que tú entiendas que el ser humano es totalmente lenguaje, aunque yo lo puedo ver de otras dimensiones. Sí, sí. ¿Verdad? Pero yo entiendo que quizás, digo, en las deducciones no siempre son buenas. Entonces quería hacer esa acotación porque el punto aquí no es hacer una división, sino verlo como un ser integral.
en esa parte, ¿no? Eso es lo que quería acotar ahí. Y es una evaluación brevísima, porque le hicieron una pregunta a Faustino sobre, al margen de lo que ha dicho, verá que era una pintora, su esposa. Le voy a hacer un intento, un verso. Muy bien. De definir un pintor. Dice así: pintor, el ser pincel que se expresa en el lienzo. Punto. Muy bien. Luis, muy bien. Luis Cabrera, bueno, señores, finalmente. ya vamos a ir arribando a la parte final de Luis. este encuentro. Vamos a ver, Luis. Sí, no, algo que se ha quedado, que creo que nosotros, sí, post final, sí, creo que estamos endeudados con el compañero Faustino, porque ha traído aquí una peña, una tertulia que nos ha mantenido post tertulia por alrededor de 1 hora. Y si nos dejan, como decía Orlando, nos dan las 8 de la noche. Lo cual quiere decir que ha sido un tema sumamente interesante, ¿verdad? En el cual cada uno de nosotros ha planteado, ¿verdad?, su punto de vista, ha hecho preguntas y ha habido de todo, lo cual es magnífico, ¿verdad? Sabiendo que hoy es un día festivo y que muchos de nosotros salimos de compromiso laboral y estamos aquí, que si no nos cierran la puerta, pues nos quedamos hasta las 8. Así que felicitarle por este tema tan interesante que él ha traído, que se ha abordado de una forma tan magistral, que estamos todos deseosos de seguir realmente compartiendo. Bien. Entonces, sí, quiero, antes de que cierren, de que Orlando y Eulogio cierren la actividad, decirles a los que escriben que sigan escribiendo. El ánimo no era que decir, ¿verdad?, que no, sigan escribiendo, pero ojalá que sirva esta discusión para que nos preocupemos por cuidar la forma como construimos nuestros poemas. La estética, el uso del lenguaje, el oficio como tal. Y decirles que Semiliterario, todos los sábados a las 5:30 frente a Casa de Arte en Ataveira, es un espacio abierto, pueden ir, pueden compartir sus poemas, le vamos a decir la verdad sobre sus poemas, le vamos a hacer sugerencias y es un espacio para crecer, para aprender. Así que están todos invitados. Con emoción, con pasión, con razón. Bien, agradecemos esta magistral participación de nuestro maestro Faustino Medina, a nuestro maestro Eulogio Silverio. Bien, agradecer realmente la presencia de todos ustedes. Realmente estoy sorprendido de que tanta persona, no sé quién lo invitó, porque yo sentía que no le habían dado publicidad, ¿verdad? Pero realmente es bueno saber que hay muchas personas interesadas en estos temas. Nosotros desde la Escuela de Filosofía, que la miramos la filosofía como un saber de segundo grado, que nos alimentamos precisamente de estos saberes de estas personas que trabajan con la materia directamente. Yo vi a Carolina ahí loca por decir muchísimas cosas, pero precisamente esto es lo que nos ayuda a nosotros, los que trabajamos filosofía, a entender un poco el mundo por dónde va. El filósofo se alimenta de lo que hacen los poetas, los lingüistas y todo eso. También los lingüistas, los poetas se alimentan de lo que dicen los filósofos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Faustino.